Oye, non sei se tes que facer algo venres que ven, non? Non seguimos con pensa que Monteliña eu aquí. Bueno, oye, ven, un aplauso grande. Don Francisco? ¿Qué Un aplauso para Un David, aplauso para meu axudante David. David, gracias, moi amable. Oye, va, por favor, recollelle... Sí, recoller, Tricia, Qué tendal más bonito, Bueno, ¿verdad, don Francisco? Qué Señora buena de idea. Palmires, de verdad, un placer, ¿eh? Encantada, Sí, señora de don Palmires. Francisco. Bueno. Bueno, José Ramón. Bueno, ¿qué tal? Mira, tengo aquí unas alegría, ideas, estoy tan contenta. Qué bien, sí, ¿no? Bueno, tengo unas ideas en mi agenda Bueno. que te quiero contar. Sí, porque nos levamos moitos anos traballando xuntos, non? Casi Sí, son sí. 30 anos, verdad? Sí, 30 de estos de que le llamas tú. Y yo te vengo a animar. Claro. Vengo a animar a José Ramón Sí. para que pase otros 30 años. Muchísimas gracias, más. señora de Palmires. Un aplauso Al grande para a señora de frente Palmires. del Bueno, lunar. a ver, véñase para aquí, si é tan amable. Veña para ¿Dónde aquí. quieres que me espete? Pois, hombre, eu creo Aquí. que vostede como unha raíña que deste programa... José pois, Ramón, te deseo otros 30 años delante del lunar, pero Luar, en el luar. sofá de tu casa. Con las pantufas puestas. ¡No te lo esperabas! Es que me esperrecho con este hombre, mira. Vamos a ver, José Ramón. Diga, danos... Vamos a ver, tengo unas ideas Pues déanos ideas, buenísimas. déanos ideas. Ya me voy a encargar yo de todo el programa del lunar. Bueno, me puede ayudar Socorrito y ya está. Mira, para presentar no haces falta. No haces falta porque, mira, van a venir las presentadoras todas que estuvieron aquí, que hubo unas cuantas en los 30 años. Con que venga una cada semana. Y cuando se acaba la última, volvemos a empezar la primera, ya tenemos. Y voy a estar yo dirigiendo todo. Bueno, yo también voy a hacer online desde mi mansión, así como a Bertín, ¿sabes? Vale, muy bien, con vale. aconsejamientos de belleza, estas cosas que se llevan ahora, porque estupendo. tú no eres Sí, nada ¿qué moderno. otras ideas nos puede no aportar metiste para este estas programa cosas que ahora es lo que Sí. engancha a la audiencia. Y bueno, vamos a cambiar, eso sí. Mira qué decorado. Estas televisiones tan grandes, José Ramón. Bueno, es que no vos dais de cuenta, pero es que José Ramón no ve un burro a 5 pasos. Y entonces, en vez de traer como a mí, ¿verdad?, unas gafitas para longe y otras para cerca, anda sin gafas y así no ve un burro a 5 pasos. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver tú, Sí. José Ramón? Bueno, sí. No pasa nada. Público, también vos voy a meter un cambio porque no vos dijeron nada. Vamos a venir todos y todas como a de boda. Una perla a las señoras, unas plumas, un tacón de aguja, ¿entiendes? Hombre, no vos digo que traigáis así media como a mí de perla, pero es que la perla, mirad para aquí, es que la perla te espeta con todo, ¿te fijas? de moda, Mira cómo espeta la lévase perla, agora, mira cómo espeta la perla, José Ramón, mira qué paso te No, da la ve, perla. sí. Vexo, Mira, vexo. das una vuelta, ¡oh! Y la perla, te Muy bien. espeta en cualquier lado. Gracias, querida audiencia. Bueno, vamos más allá, José Ramón. Para mis vacas está usted... Tengo... Perdón. No me hables de vacas, José Ramón, que tú eres mucho de vacas. Bueno, vamos a seguir, que ya tengo yo pensado. Mirad, las mesas. Es que mira, ¿qué tienen las mesas? Nada. Le vamos a poner un centro floral, un centro de flores. Bueno, está bien, Ya claro. lo hubo. María del Pilar, ¿tú te acuerdas? En Doña Ana del Toro había. Que era cuando ponían los bocadillos. Claro, es que mira, no sabéis. Vamos a poner un poco de comida, unos canapiés, unos tentempiés, Dona... Era... Ay, unas Dios mío. concretas ¿Cómo era? que son de Dona comida. Dana de Touro. Es lo que te estoy a decir yo, José Ramón, Doña Ana del Toro. Bueno, Que José Ramón no te me espetes. Es que se me espeta. Bien, la vale, entón, conversa. floreros nas mesas, de acordo, A ver, vale, bien. apunta, que máis? apunta. Si, eu xa vou Floreros apuntando. en las mesas. Non se me despista nada. Los tentespiés, las concretas. La con grillos no, José Ramón. No vamos que a la poner... con, o sea, a ver, que a mí me encanta la con será la grillos. con ¿eh? Yo, bueno, y un champán. ¿Qué le parece, señor, el champán? Vale, Sí. Sí, moi ben. A lo mejor son más de Riverito y de Alvarito.
Bueno, pues mira, ponemos para elegir Riverito, Alvarito. Tú eres más de champán, te veo. ¿A que sí? Bueno, pues champán, ya está, ya está. Bueno, lo ponemos así y la comidita y resolvemos, porque, como te decía, en Doña Ana del Toro... Claro, es que había muchísima gente, ¿tú te acuerdas? ¡Ay, qué enchenta! Sí, porque la gente se ofrecía a ir. Claro. Se ofrecían a ir a Doña Ana del Toro, como si te ofreces a ir a San Andrés de Tejido, ¿no? Bueno, Teixido. Pues de Tejido, sí. Es un sitio donde... José Ramón no sabes, es un sitio donde se va una vez al año. Pues venían aquí una vez al año, aquí a lunar, y les valía igual, ¿entiendes? Bueno, y entonces... ¿Qué tal o seu marido, que non lle preguntei polo seu marido? Non me acordo de... Como se chamaba? José Ramón. Por favor, era... José Ramón, tienes celitos. Bueno, a ver, deja a Luis Alfredo. Luis Alfredo. Saludo, Luis Alfredo. No le escuches, es que después me han marido ¿Qué tal está Luis Alfredo? Ay, Luis Alfredo, de verdad, ¿cómo eres? Muy bien, y Borjilla también. Y Borja, que é o seu fillo. Claro. Y Borja tamén. Claro que sí, están genial. Ay, y yo también, yo ahora me conservo, no como cuando íbamos allá al Doña Ana del Toro, porque venía gente de Rianjo, Sanjenjo, Puerto Nuevo, Camaritas, y te traían un detallito de cada sitio. Bueno, y digo yo, y siguen traballando, ¿no? Tanto un como outro, ¿no? Don director, me está a interromper. Me rompe las conversaciones. Yo estoy a decir que allí nos traían... ¿No quieres que lo diga? No quiere que lo diga. Es que él también comía de lo que traía la gente, que traía rosquillas, chorizos, empanadas. Y él, José Ramón, te lo comías todo. Porque me copiaste a mí el bocadillo de rosquilla con chorizo. Allí no dábamos hecho comer. ¡Qué ricos! Qué maravilla. A ver, José Ramón, ¿tú te acuerdas que le parecía mal si comías a los de Rianjo y no le comías a los de Camaritas? Claro. Y te remelaban el ojo y miraban, y todos allí a comer que traíanos empanadas, ¿Tú sabes lo que comíamos? ¡Mejillones! Sí, que me acuerdo. Comíamos de taquillera, comer, y de codo dándonos comer que nos estaban mirando. Bueno, a ver, para rematar... Gran idea para que isto se convirta xa nun programa de outros 30 anos, polo menos. Por ir rematando. Mira, para rematar te voy a decir. Dígame. Concurso de mascotas y no Miss Vaca. ¿Cómo que? Porque él llegó a traer vacas aquí al plató. No sé por qué le llaman plató Miss si hay uno. Sí, ¿ves? No sé, tendrás una ahí, José Ramón. ¡Lo vas a volver a hacer, José Ramón! Miss Vaca é un acto institucional xa. Ay, las vacas, tal y como Dios las trajo al mundo. Correcto, con los pechos así, todo. Por favor. Y mira, no. Y después, yo no sé si esto lo sabe la gente, la vaca levanta el rabito y después te puede sacar, bueno, puede hacer pis o una bostera. ¿Y tú sabes lo que enzofa muchísimo? Bueno, a mí me llegó la bostera hasta la punta de la pluma, por favor. Bueno, eso lo vamos a sacar. Y otra cosa importante, esto es una innovación. Cuando se acabe el programa, aquí todo el mundo a su casa. Porque vosotros no lo sabéis. José Ramón acaba el programa y sigue así, con el micrófono, hablando. Y nosotros, como somos educadas y educados, los del equipo, nos turnamos para escucharlo. Y las guionistas y los guionistas, ¿qué te crees? ¿Que se iban a quedar aquí? No, los pobres después de hacer los guiones, que no les haces ni caso, José Ramón, los guiones. Pues entonces se turnan para escucharlo. Y incluso de aquella tuvieron una buena idea cuando estaba el mago. ¿Vos acordáis de Luis de Mato? Hombre, por favor, Luis de Mato. Luis de Mato. Pues se quedaba y hicieron una sesión golfa de magia. Sí. Y entonces él se iba relajando, entretenido, soltando el micrófono. Y así nos íbamos yendo. Lo peor es cuando no estaba Luis de Mato. Bueno, pero puedo que se vaya, no sabíamos qué hacer. Y a las guionistas y a los guionistas se les ocurrió. Y sortearon. Y uno se tuvo que hacer el curso de magia, que fue a José Miguel. Que me hizo a mí desaparecer. Bueno, señora de Palmírez, un placer. Gracias por todas las súas aportacións que nos trouxe o programa. ¿No me vas a poner una canción siquiera? Sí, bueno, a ver, no sé. Hombre, es que yo inspiré aquella de Palmirena. A ver, Palmirena. Pediría unha cousa, que o tema do galego, que a ver si podemos, non sei, tratar de... Dale a tu... Mira, si quieres seguir con la gallegada, José Ramón, yo te recomiendo que... Mira, está inspirada de mí. Dale a tu cuerpo alegría, Palmirena. Era Palmirena. Cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena.
Acaba conmigo, está muy bien, acaba conmigo. Ay, es que desperté Bueno, pasiones. señora José de Ramón, Palmírez, un placer de verdad. Sigue, un fuerte sigue. aplauso grande por otros favor, 30 años, un por vídeo. favor. Vaya por allí, que vaya por Mira, allí. ponedle algo aquí al chico este de Señora de Palmírez, una institución, traducción sucedánea una o algo. institución,